Durante milenios, el río más antiguo de la Tierra guardó sus secretos en silencio. Pero ahora, algo está cambiando. Tumbas que parecían eternas empiezan a abrirse. Criaturas colosales, dormidas por siglos, están despertando. Y antiguas profecías, que muchos consideraban solo símbolos, están cobrando vida ante nuestros propios ojos. 4 entidades angelicales caídas, encadenadas bajo estas aguas sagradas, esperan su momento. Un momento marcado hace miles de años, y que podría estar llegando ahora. Si tú, como yo, has visto el mundo cambiar una y otra vez, prepárate. Lo que estás por ver podría cambiar tu forma de entenderlo para siempre. Hoy, revelamos pruebas sorprendentes, desciframos significados olvidados y explicamos por qué esta cuenta regresiva espiritual podría ser la más importante en la historia de la humanidad. Apocalipsis 9, 14, 15 ordena: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y luego añade algo que pocos se atreven a notar. Estos ángeles no son liberados en algún final de tiempo vago. No. Su momento es exacto, preparado para la hora, el día, el mes y el año específicos. Una cuenta regresiva divina grabada en la eternidad. Y cuando sean desatados, su misión es brutal: eliminar a 1/3 de la humanidad. 1/3. Eso no es una metáfora espiritual. Son miles de millones de vidas. Y estos no son mensajeros de esperanza o guerreros de luz como Gabriel o Miguel. Estos no son ángeles que traen buenas nuevas o luchan por la justicia. Son instrumentos de juicio puro, agentes de destrucción. No fueron enviados como otros ángeles, fueron encadenados. Eso solo nos dice todo. En las Escrituras, el encadenamiento está reservado para quienes se han rebelado o se han convertido en una amenaza al orden divino. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué están encadenados? ¿Y por qué bajo este río específico? Para responder eso, debemos retroceder mucho antes del Apocalipsis, de vuelta a la primera rebelión, no en el cielo, sino en la tierra. Génesis 6:4 habla de los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes, los Nefilim. Estos híbridos, parte angelicales, parte humanos, no eran solo altos, eran corruptos, violentos y monstruosos, un asalto directo al orden creado de Dios. Sus acciones provocaron el gran diluvio. Pero, ¿qué pasó con los ángeles que hicieron esto? El Nuevo Testamento nos da la respuesta. Judas 1:6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4 confirma esto. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad tenebrosa para ser reservados al juicio. Sin embargo, aquí está lo que muchos pasan por alto. Estos ángeles no se están liberando solos, están siendo liberados por Dios. El río Eufrates ocupó un lugar central en la historia bíblica, desde el paraíso del Edén hasta la guerra mundial final predicha en Apocalipsis. En Génesis 2:14 se nombra como uno de los 4 ríos originales que fluyen del Edén, símbolo de vida y orden divino. Pero cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 16:12, este mismo río se seca para preparar el camino para los reyes del Oriente, preparando el escenario para el Armagedón. La transformación no es coincidencia. El Eufrates es más que un río. Es un marcador espiritual de la línea temporal profética grabada en la tierra misma. Este río hace más que regar la tierra, define fronteras. Separó la tierra prometida de Babilonia, Asiria y Persia, 3 de los imperios más hostiles que jamás se alzaron contra el pueblo del pacto de Dios. Una y otra vez, el Eufrates simbolizó una línea entre la santidad y la rebelión, entre lo sagrado y lo profano.
Y ahora, mientras las páginas de la profecía se despliegan ante nuestros ojos, esa línea está siendo cruzada nuevamente. Hoy, el Éufrates se está secando rápidamente. Algunos culpan al cambio climático, otros señalan el represado agresivo de las naciones río arriba. Pero independientemente de la explicación humana, un hecho permanece claro. La Biblia dijo que esto pasaría. Apocalipsis 16:12 es explícito. Antes de la batalla final, el Éufrates debe secarse, y está sucediendo ahora. Las imágenes satelitales muestran vastas extensiones de tierra seca y agrietada donde antes fluía el agua. Aldeas que una vez se asentaron a lo largo de sus orillas fértiles, ahora son pueblos fantasma. Ruinas antiguas, ocultas durante mucho tiempo bajo la línea de agua, están emergiendo. Tumbas, estructuras y artefactos intactos durante miles de años. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Informes de testigos presenciales de Siria, Irak y Turquía hablan de huesos siendo desenterrados, cámaras selladas siendo descubiertas e incluso sonidos emanando de cuevas expuestas. El lecho del río se está convirtiendo en una revelación arqueológica y espiritual. Lo que estaba oculto ahora está siendo forzado a la luz. La guerra final puede no comenzar con ejércitos. Puede comenzar con lo que se desate desde el lecho del río. Mientras el río Éufrates continuaba retrocediendo y la tierra reseca se agrietaba, arqueólogos y trabajadores comenzaron a descubrir anomalías extrañas, formaciones que nunca habían aparecido en ningún mapa o informe de excavación. Entre estos estaban los restos de estructuras antiguas, perdidas tanto para la historia como para el tiempo. Enterrados profundamente bajo capas de sedimento compactado, tropezaron con una serie de corredores estrechos, largos, serpenteantes y perturbadoramente bien conservados. Estos no eran cuevas naturales. Mientras más se aventuraban, más opresiva se volvía la atmósfera. Los corredores se retorcían y descendían en ángulos pronunciados, diseñados más como un laberinto que como un templo o tumba. No había ventanas, ni signos de vida diaria, solo silencio, polvo y la sensación escalofriante de que estos pasillos no habían sido destinados para los vivos. Este no era un lugar de descanso, se sentía más como contención. Las cámaras más profundas eran vastas y frías, formadas más como celdas de contención que sitios de entierro. Cuando las capas fangosas debajo del lecho del río fueron cuidadosamente excavadas, lo que emergió del lodo espeso y oscuro desafió toda expectativa y destrozó los límites de la explicación natural. Sumergido en el limo denso y oscuro, yacía un esqueleto de casi 15 pies de longitud. Sus proporciones eran grotescas, innegablemente no humanas. El cráneo era alargado y antinatural, con una mandíbula ancha bordeada de dientes afilados como navajas que insinuaban una naturaleza depredadora. Las extremidades eran masivas, mucho más gruesas que cualquier cosa conocida en la anatomía humana. Un solo fémur se extendía más del doble de la longitud de un hombre adulto, su densidad sugiriendo un ser que soportaba un peso o fuerza inmensa.
Los brazos y piernas estaban articulados como los de un humano. Sin embargo, los huesos estaban engrosados y reforzados, como si estuvieran diseñados para algo mucho más allá de la carne ordinaria, algo construido para dominar, aplastar o gobernar. Los observadores iniciales creyeron que era un engaño, quizás un mito distorsionado dado forma física, pero cuando investigadores independientes y especialistas genéticos fueron llamados, las cosas se volvieron aún más misteriosas. El ADN extraído de las muestras óseas no coincidía con nada registrado. Tenía signos de ser humano, pero también tenía anomalías, hebras ilegibles, que no correspondían a ninguna especie conocida. La explicación oficial fue retenida, pero informantes anónimos filtraron la conclusión. Esto era o un ser genéticamente mutado, o era un híbrido, parte humano, parte algo más. Las implicaciones eran asombrosas. Si este ser era real, ofrecía evidencia física de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, descrita en Génesis 6:4. Confirmaba que estas criaturas no eran solo mitos antiguos o invenciones apócrifas. Existieron. Y peor aún, pueden seguir existiendo. Al principio fueron descartados como nada más que viento. Los lugareños que vivían cerca de las orillas del Éufrates, particularmente en tramos remotos de Siria e Irak, comenzaron a reportar sonidos extraños que hacían eco desde el lecho del río expuesto. Gemidos guturales bajos que parecían surgir de debajo de la tierra. Chillidos metálicos que enviaban escalofríos a través de los huesos de quienes los escuchaban. Los sonidos no eran constantes, pero cuando llegaban sacudían el suelo, reverberando a través de cuevas, piedra y suelo. Granjeros, pastores, soldados e incluso turistas lo describieron en términos similares, como si algo ancestral, algo vivo, estuviera moviéndose bajo tierra. Estos no eran susurros llevados por la brisa, eran profundos y deliberados, gruñendo, pulsando. A veces se intensificaban en largos llamados inquietantes, extrañamente similares a un llamado de trompeta. Los teléfonos grabaron los ruidos. Clips de video circularon en línea. Sin embargo, nadie podía explicar qué eran realmente. El fenómeno no estaba aislado. Equipos de investigadores acústicos y geólogos intentaron analizar las grabaciones. Sus hallazgos solo profundizaron el misterio. Las frecuencias capturadas eran inconsistentes con sonidos naturales conocidos, demasiado rítmicas para ser actividad sísmica, demasiado profundas para ser simple movimiento de tierra. Un experto lo llamó resonancia antinatural, mientras que otro admitió sin rodeos: nunca hemos grabado algo así proveniente de un lecho de río seco. Mientras se corrió la voz, los observadores de profecías volvieron sus ojos a las Escrituras, específicamente al libro del Apocalipsis. En los capítulos 8 y 9, el apóstol Juan describe una serie de toques de trompeta, 7 en total, cada uno desatando una nueva ola de juicio divino sobre la tierra. La cuarta trompeta oscurece el sol y la luna. La quinta abre el abismo liberando atormentadores demoníacos. Y la sexta es el momento cuando los 4 ángeles encadenados en el Éufrates son liberados. Los paralelos eran innegables. ¿Podrían estos extraños toques similares a trompetas grabados desde el Éufrates seco ser advertencias sobrenaturales, ecos audibles de las trompetas del Apocalipsis comenzando a sonar en tiempo real? No es sin precedente. En la historia bíblica, las trompetas siempre han sido una señal. Fueron usadas para reunir los ejércitos de Israel, para advertir de enemigos que se acercaban y para marcar la presencia de Dios mismo. La caída de Jericó fue anunciada por toques de trompeta. En Éxodo, sonidos de trompeta acompañaron la aparición de Dios en el monte Sinaí, tan poderosos que el pueblo tembló. En Apocalipsis, no son solo instrumentos, son juicios.
Y si esos juicios proféticos están comenzando, es razonable que el mundo pueda escucharlos antes de verlos. Pero lo que hace que los sonidos del Éufrates sean aún más inquietantes es que no están confinados a esa región. A través del globo, en ciudades, bosques, desiertos e incluso océanos, la gente ha estado grabando ruidos inquietantemente similares. En Canadá, vecindarios enteros reportaron toques profundos similares a trompetas que sacudían sus hogares. En el Ártico, exploradores escucharon gritos metálicos haciendo eco a través de las capas de hielo. En Indonesia, los lugareños huyeron de pueblos costeros después de escuchar sonidos del cielo que creían eran signos de ira divina. En Estados Unidos, innumerables videos han surgido mostrando largos toques antinaturales reverberando a través de cielos nublados. El audio a menudo está distorsionado, hueco y escalofriante, siempre sonando como una llamada, nunca solo ruido. Los escépticos argumentan que estos sonidos deben tener una explicación científica. Quizás cambios tectónicos, campos magnéticos cambiantes o anomalías de presión atmosférica. Pero nuevamente, los científicos han fallado en llegar a un consenso. Muchas grabaciones incluyen frecuencias fuera del rango atmosférico normal. Otras parecen direccionales, apuntando no al cielo sino a la tierra misma. Si estos son solo sonidos, ¿por qué parecen venir con pavor? ¿Por qué los animales reaccionan con pánico? ¿Por qué los testigos reportan consistentemente una presencia pesada acompañando el ruido, como si el aire mismo cambiara? Quizás la explicación es más simple de lo que la ciencia permite. Estos no son geológicos, sino sobrenaturales, no aleatorios, sino proféticos. La Biblia nos dice que cuando suene la sexta trompeta, los 4 ángeles encadenados en el Éufrates serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Ese momento no llegará en silencio. ¿Y qué mejor señal que un toque de trompeta literal, haciendo eco desde su prisión, advirtiendo al mundo que los sellos se están debilitando? La conexión entre los reinos físico y espiritual puede estar más cerca de lo que pensamos. Apocalipsis nos muestra que los sonidos importan, anuncian cambios en el cielo y la tierra. Y ahora mismo, el mundo está escuchando algo extraño, consistente, y cada vez más imposible de ignorar. La historia ancestral de los Nefilim es uno de los misterios más inquietantes de la Biblia, porque no solo describe la corrupción pasada, insinúa que algo ancestral, violento e inhumano podría seguir entre nosotros hoy. Génesis 6:1-4 describe un momento antes del diluvio, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron como esposas. De esta unión prohibida vinieron los Nefilim, una raza híbrida de seres que no eran completamente humanos. Descritos como gigantes y hombres de renombre, estas criaturas no eran solo físicamente imponentes. Eran la encarnación de la rebelión, violencia y corrupción. Se convirtieron en gobernantes, guerreros, destructores, portadores de una mutación espiritual que desafiaba el diseño de Dios para la creación. Textos antiguos, incluyendo el libro de Enoc, llevan este relato más lejos. Estos rebeldes angelicales, a menudo llamados los vigilantes, enseñaron a la humanidad artes prohibidas, hechicería, encantamiento, astrología, fabricación de armas e incluso manipulación genética. No era solo corrupción física, sino decadencia tecnológica y moral. La humanidad comenzó a adorar el poder, el derramamiento de sangre y fuerzas antinaturales, y el mundo descendió al caos. El resultado, el diluvio, un reinicio global. Dios borró el mundo infectado, salvando solo a Noé y su familia, aquellos no tocados por este legado híbrido. Pero Génesis 6:4 añade un detalle escalofriante. Y también después, el diluvio
puede haber terminado su reino, pero no su existencia. Algunas tradiciones creen que no todos los Nefilim perecieron, algunos pueden haberse escondido. Otros creen que sus espíritus, desencarnados, furiosos y corruptos, se convirtieron en los demonios que vagan por la tierra hasta el día de hoy. Pero hay otra teoría, una mucho más escalofriante, que si algunos fueron encarcelados bajo la tierra como sus padres angelicales, esperando un momento de liberación. El secado del Éufrates está exponiendo vastos sistemas de cuevas inexplorados, fisuras profundas y túneles nunca antes mapeados. Imágenes satelitales y filmaciones de drones revelan estructuras subterráneas interminables, algunas naturales, algunas claramente hechas por el hombre. Los lugareños hablan de zonas prohibidas, cámaras que hacen eco donde herramientas de piedra aún yacen abandonadas y símbolos más antiguos que Babilonia misma están grabados en las paredes. ¿Podrían estas ser las entradas a ciudades subterráneas ancestrales? ¿Podría ser esto donde los Nefilim o sus descendientes fueron después del diluvio? La idea de civilizaciones subterráneas no es nueva. Culturas a través del globo hablan de gigantes viviendo bajo la tierra. Las tribus nativas americanas cuentan historias de seres que huyeron bajo tierra después de un gran cataclismo. En los Himalayas, las leyendas de Shambhala describen una raza oculta y poderosa esperando su regreso. En Turquía, Derinkuyu, una ciudad fue encontrada tallada profundamente en la piedra, capaz de albergar a miles con complejos conductos de aire, túneles y puertas diseñadas para mantener algo afuera o adentro. ¿Eran estos simplemente escondites humanos inteligentes o fueron diseñados con conocimiento ancestral, conocimiento transmitido de aquellos que caminaron entre ángeles? Y esto nos lleva a la arquitectura del mundo ancestral. Considera las pirámides de Giza, estructuras construidas con precisión matemática que desconciertan a los ingenieros modernos. O Stonehenge, alineado perfectamente con los solsticios usando piedras que pesan hasta 30 toneladas. O Machu Picchu, construido sin mortero pero tan apretadamente ajustado que una hoja no puede pasar entre las piedras. Estos no son solo monumentos aleatorios. Son pistas del legado, susurran de una civilización que tuvo acceso a algo más, un conocimiento no ganado, sino dado. ¿Podrían estos ser los restos de la influencia Nefilim? ¿Podría el conocimiento angelical, corrompido y mal usado, haber sido transmitido a través de linajes y órdenes secretas? La región del Éufrates misma es hogar de ruinas que pocos se atreven a explorar. Sigurats, complejos subterráneos y alineaciones geométricas apuntan a una inteligencia perdida, quizás no humana en absoluto. Y ahora, mientras el Éufrates se seca, esas ruinas están reapareciendo. Lo que fue enterrado por el diluvio y el tiempo está regresando. Los huesos, los símbolos, los puntos de acceso. Es como si el mundo estuviera siendo reiniciado nuevamente, pero en reversa. El diluvio los enterró, ahora la sequía los expone. El regreso de los Nefilim puede no ser dramático al principio. Puede comenzar con susurros, huesos, sombras moviéndose en la oscuridad y conocimiento ancestral resurgiendo. Pero una vez que el sello se rompe, la fuerza completa de su presencia puede regresar. Los linajes híbridos, las ciudades subterráneas, la tecnología prohibida, todo apuntando a una conclusión escalofriante. Los Nefilim nunca se fueron, simplemente estaban esperando. Mientras el Éufrates continúa secándose y las puertas de prisiones ancestrales comienzan a fracturarse, algo más, algo serpenteante, ha comenzado a moverse bajo las aguas. En meses recientes, testigos han reportado ver formas sombrías enormes moviéndose bajo la superficie de lo que queda del otrora gran río. Estos no son rumores nacidos de superstición.
Algunos de estos avistamientos han sido capturados en filmaciones temblorosas de teléfonos, drones aéreos y cámaras de vigilancia. La criatura parece serpentina, masiva, larga y perturbadoramente ágil. Se enrolla a través del lecho del río en silencio, solo ocasionalmente rompiendo el agua con lo que parecen crestas blindadas y una cabeza grotescamente alargada. Los pescadores locales, una vez familiares con cada curva y corriente del Éufrates, ahora evitan ciertas áreas por completo. Un sobreviviente de un incidente ribereño afirmó que vio un monstruo moviéndose justo bajo la superficie, más rápido que cualquier pez, más grande que cualquier cocodrilo. Lo más perturbador es que estos relatos vienen de múltiples regiones a lo largo del río, a menudo con descripciones sorprendentemente similares. Una serpiente de ojos ardientes, antinatural en movimiento y agresión, inmune a las armas y completamente silenciosa mientras se desvanece en las profundidades. Estos reportes han traído un nombre ancestral rugiendo de vuelta a la relevancia: Leviatán. Mencionado en Job 41, Salmo 74 e Isaías 27, Leviatán es descrito como una criatura marina monstruosa, un dragón de las profundidades. En Job 41, el discurso de Dios sobre Leviatán es escalofriante. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Ninguna espada puede traspasarlo. En la tierra no hay su igual. Durante siglos, Leviatán fue asumido como simbólico, una representación del caos, el mal o la opresión imperial. Pero, ¿qué si el simbolismo era solo parte de la historia? ¿Qué si Leviatán es más que mito? ¿Qué si es real y está despertando? La Biblia describe a Leviatán no como una ilusión, sino como una fuerza aterradora que el hombre no puede subyugar. Salmo 104:26 coloca a Leviatán en el mar, hecho por Dios para retozar allí. Sin embargo, en Isaías 27:1, una profecía declara: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, y matará al dragón que está en el mar. Esa profecía está establecida en el contexto del juicio y los tiempos finales. ¿Podría Leviatán ser una entidad de los tiempos finales, encadenada bajo la tierra, solo para ser revelada cuando el mundo alcance sus etapas finales? Apocalipsis 9 añade otra capa a esta imagen aterradora. Describe el abismo sin fondo siendo abierto. El humo se eleva como de un gran horno, y de él emergen criaturas tan horríficas que son llamadas langostas, pero pican como escorpiones y atormentan a la humanidad durante 5 meses. El abismo no es simbólico, es descrito como una ubicación con una llave y una puerta, y es abierto. ¿Podría Leviatán, o cualquier criatura que ahora se mueve bajo el Éufrates, ser una de las entidades de este abismo? ¿Podría ser que una puerta espiritual se ha debilitado, permitiendo que manifestaciones del caos abismal se filtren en nuestro mundo físico? El momento es demasiado preciso, las señales demasiado coordinadas y el miedo demasiado consistente para ignorar. La serpiente bajo el Éufrates no es solo una anomalía biológica, es una señal espiritual. Se mueve en tándem con toques de trompeta, gemidos de la tierra y el surgimiento de prisiones angelicales caídas. Leviatán, el destructor ancestral, puede ya no estar durmiendo, y si el sello en el abismo realmente ha comenzado a agrietarse, la pregunta ya no es si más se alzarán, es cuándo. Comenzó como una ondulación de rumor, susurros entre aldeanos a lo largo del río Éufrates, pero en días, imágenes y videos comenzaron a inundar las redes sociales. Largos tramos del río corriendo carmesí rojo, no fangoso, no color óxido, rojo sangre. No era un truco de la luz o un filtro digital. Los científicos que probaron el agua fueron rápidos en atribuirlo a alto contenido de hierro o floraciones de algas, citando causas naturales como escorrentía química o bacterias privadas de oxígeno. Pero algo no cuadraba. Primero,
La decoloración apareció rápidamente, casi de la noche a la mañana. Segundo, no era consistente con patrones naturales conocidos. Las muestras mostraron concentraciones anormalmente altas de compuestos metálicos, pero ninguna causa concluyente. Tercero, y quizás más inquietante, era el olor. Los testigos presenciales reportaron el abrumador hedor de decadencia, como sangre vieja mezclada con azufre y podredumbre. Ningún pez emergió, ninguna vida silvestre bebió de él. Incluso las aves evitaron la orilla del río. La Biblia ha visto esto antes. En Éxodo 7:20, Moisés golpeó el Nilo como se le ordenó, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces murieron. El río apestaba. Los egipcios no podían beber su agua. Fue la primera de 10 plagas devastadoras de ataque divino contra un imperio impío. Ese momento no fue solo castigo, fue una confrontación entre la autoridad de Dios y el orgullo humano. Ahora, milenios después, el Éufrates, el río de Babilonia, símbolo de rebelión ancestral, se vuelve rojo. ¿Coincidencia? ¿O es Apocalipsis 16:4 cobrando vida ante nuestros ojos? Ese versículo habla del tercer ángel derramando su copa, y los ríos y manantiales de agua se convirtieron en sangre. No es simbólico, es catastrófico. La sangre tanto en Éxodo como en Apocalipsis significa juicio, no culpa simbólica. Ira divina real hecha visible. Más de una ubicación ha reportado estas aguas sangrientas. Además del Éufrates, ríos en China, India y partes de Sudamérica han experimentado transformaciones similares en años recientes. Mientras los expertos se apresuran a explicar los fenómenos a través del cambio climático o la contaminación, el patrón sugiere algo más grande, algo global, algo ancestral. Pero el río volviéndose rojo fue solo el comienzo. Siguiendo el agua de color sangre, aldeanos cerca de la frontera siria comenzaron a reportar cambios atmosféricos extraños. Primero la luz se atenuó, no debido a nubes o tormentas, sino como si el cielo mismo se estuviera espesando. Los teléfonos y cámaras lucharon por capturar algo claramente. Las imágenes estaban distorsionadas, sin color, granuladas, como si un velo hubiera caído sobre la tierra. Luego vinieron reportes de 3 días consecutivos donde no era visible luz solar. No una tormenta, no humo, solo oscuridad. Para muchos, esto hizo eco de la 9ª plaga de Egipto. Hubo oscuridad en toda la tierra de Egipto por 3 días, una oscuridad que podía sentirse. Éxodo 10:22. Del mismo modo, en la profecía de los tiempos finales, el 5º juicio de copa en Apocalipsis 16:10 habla del reino de la bestia siendo sumergido en oscuridad y la gente royendo sus lenguas en agonía. Aquellos que experimentaron el apagón del Éufrates describieron un peso psicológico extraño, sentimientos de pavor, confusión y pánico irracional. Los animales se volvieron agresivos o desaparecieron por completo. En un caso, un grupo de iglesia que viajaba por el área reportó que sus relojes y dispositivos GPS se congelaron. Su vehículo se detuvo. No eran visibles estrellas. Y luego vino el sonido, retumbos de frecuencia lenta, ecos metálicos tenues y susurros. El cielo regresó eventualmente, pero algo había cambiado. Oscuridad y sangre ya no son solo señales ancestrales, son advertencias recurrentes, un ciclo de juicio que sigue a la rebelión. El Éufrates volviéndose rojo no es solo una anomalía extraña, es un toque de trompeta en forma líquida, es la voz de Dios reverberando a través del mundo natural diciendo: mira nuevamente, el tiempo está cerca. Si la sangre ahora fluye donde el agua una vez dio vida y la oscuridad comienza a cubrir la tierra donde la luz una vez reinó, debemos preguntar: ¿qué viene después? Porque cuando la sangre mancha los ríos,
El juicio no está lejos. Mientras el mundo presencia fenómenos extraños, ríos volviéndose rojos, sonidos similares a trompetas haciendo eco desde la tierra, huesos de gigantes desenterrados bajo lechos de ríos ancestrales, una división creciente está emergiendo. Por un lado, están los escépticos, teólogos y comentaristas que insisten en que estas son metáforas, símbolos destinados a transmitir verdades espirituales en lugar de eventos literales. Argumentan que Apocalipsis, Daniel y otros textos apocalípticos son alegorías, no planos de la historia actual que se despliega. Pero las señales que aparecen hoy son difíciles de explicar. El Éufrates literalmente se está secando, exactamente como predijo Apocalipsis 16:12. Tumbas selladas han sido descubiertas. Esqueletos gigantescos, no humanos en estructura, han sido desenterrados. Sonidos misteriosos e irrastreables similares a trompetas han sido grabados en la misma región donde las Escrituras dicen que los ángeles encadenados yacen en espera. Esto no es metáfora, es alineación. Lo simbólico se está manifestando en el mundo físico con precisión impactante. Y eso plantea una pregunta urgente. ¿Qué pasa cuando la profecía deja de ser debatida y comienza a cumplirse? Durante siglos, los creyentes han leído estas advertencias, a menudo imaginándolas como lejanas o poéticas en naturaleza. Pero, ¿qué si siempre estuvieron destinadas a tomarse en serio, literalmente? Si es así, no solo estamos viendo titulares de noticias, estamos viendo sellos romperse, la cadena se está agrietando, los ángeles pueden ya estar moviéndose, y una vez que se eleven, una vez que sean liberados, no hay vuelta atrás. Estas señales no están destinadas a entretener, están destinadas a despertar, a advertir, a llamar corazones al arrepentimiento y vidas a la preparación. El tiempo para la metáfora está terminando. La realidad se está estableciendo, y con ella el cumplimiento aterrador de las advertencias finales de Dios. Este no es el momento de deslizarse por las señales o silenciar tu conciencia. El Éufrates secándose, las tumbas selladas, los sonidos similares a trompetas, la sombra bajo las aguas. Ninguna de estas son coincidencias. Estas no son titulares extraños para encogerse de hombros. Son alarmas proféticas sonando más fuerte y más cerca que nunca. El cielo está advirtiendo, la trompeta final está cerca. Despierta, el tiempo es ahora. La comodidad de la rutina y la ilusión de normalidad se están desvaneciendo rápido. El juicio de Dios no está esperando por aquellos que están medio despiertos, distraídos o indiferentes. La Biblia advirtió que en los últimos días la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose y viviendo descuidadamente, justo como en los días de Noé, hasta que el diluvio llegó repentinamente y los arrasó a todos. ¿Somos diferentes ahora? Prepara tu alma, arrepiéntete, voltéate de las cosas que adormecen tu espíritu y ciegan tus ojos. El único lugar seguro está en Jesucristo. Antes de seguir, piensa en alguien especial para ti y comparte este video con esa persona. Llevar la palabra del Señor es una de las misiones más hermosas que tenemos. Muchas personas aún no conocen todo lo que Dios puede hacer, simplemente porque no reciben mensajes como este. Envíalo a un grupo de WhatsApp o públicalo en tu Facebook. Estoy seguro de que tocará corazones. Y si este mensaje te habló al corazón, escribe en los comentarios, quiero más. Así sabré que vale la pena seguir compartiendo contenidos como este. Él solo es el ancla cuando la tormenta se rompe. No dependas de religión sin arrepentimiento. No confíes en emoción sin verdad. Mantente firme en la palabra de Dios, no en la opinión popular. El engaño crecerá más fuerte. La oscuridad se profundizará, pero el remanente permanecerá. Así que ora, vigila, mantente firme, pide a Dios discernimiento, no después,
no de pasada, sino urgentemente, porque estamos viviendo en un mundo donde el engaño no solo está creciendo, está reinando. La verdad es ridiculizada, la oscuridad es desfilada como luz, y millones caminan con los ojos vendados a través del cumplimiento profético, descartando el temblor de la tierra y el cambio de la historia como mera coincidencia. Pero tú, que estás observando, que sientes algo más profundo moviéndose, no debes ignorar la voz en tu espíritu. Pide a Dios que abra tus ojos, que te dé claridad cuando el mundo gira en confusión. Pídele fuerza para soportar lo que ya está comenzando, porque esto no es solo guerra espiritual, es desenredo profético. Lo que enfrentamos no es folclore, es revelación despertando. Debes estar listo, debes estar espiritualmente despierto. Los días de fe casual han terminado. Las advertencias ya no son sutiles. Están rugiendo a través de lechos de ríos secos y haciendo eco desde las profundidades del Éufrates. Cuando los arqueólogos desentierran corredores sellados bajo aguas ancestrales, cuando esqueletos más grandes que la vida son sacados de debajo del lodo, cuando sonidos de trompetas metálicas hacen eco sin fuente. Estas no son curiosidades, estas son alarmas divinas, son confirmaciones de las Escrituras, del juicio, de la finalidad. Y pronto, muy pronto, la trompeta final sonará, pero no sonará desde un cielo distante primero, se alzará desde debajo de nuestros pies, desde las prisiones que una vez sostuvieron a los seres más oscuros que la creación ha conocido. Los caídos se están moviendo y cuando se eleven no vendrán en silencio. La cuenta regresiva es real, el juicio es justo y la elección es tuya. Elige a Jesús, elige la vida antes de que la última luz se desvanezca y las puertas del abismo ya no estén cerradas. El fin está cerca, y esta vez no hay vuelta atrás. Mencionado en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Si esta teoría es correcta, entonces el secado del Éufrates no es solo un fenómeno natural. Es una señal divina de que algo ancestral, algo oculto durante miles de años, está a punto de ser desatado. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los Nefilim? Los Nefilim eran hombres poderosos, descritos en el Antiguo Testamento como extremadamente grandes y físicamente fuertes. Eran la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Nefilim son traducidos como gigantes en algunas versiones de la Biblia hebrea, pero no en otras. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Casi siempre hay alguna discrepancia al discutir los detalles de los Nefilim en círculos cristianos hoy. La palabra Nefilim se encuentra en la Biblia 2 veces. La primera es en Génesis 6:1-6 y luego en Números 13:33. Eruditos y comentaristas traducen los Nefilim como gigantes o caídos. Incluso entre los más inteligentes hay debate sobre la traducción de este término. La mayoría de las traducciones bíblicas ancestrales interpretan el término como gigantes, mientras que la traducción de Aquila, del hebreo al griego, lo interpretó como caídos o aquellos que cayeron ante sus enemigos. Génesis 6:1-6 nunca declara que los Nefilim eran gigantes. Aquí la Biblia menciona brevemente a los Nefilim, describiéndolos como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estas criaturas estaban en la tierra en los días antes del diluvio, descritas como hombres poderosos y hombres de renombre.
Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:1-6. El versículo bíblico que nos dice que eran gigantes es Números 13:33, que dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí la Biblia indica que probablemente eran gigantes, hombres que eran mucho más grandes y fuertes de lo normal. Curiosamente, hay otra teoría sobre criaturas extrañas encarceladas bajo el Eufrates. Otra profecía escalofriante sugiere que 4 ángeles caídos han sido encarcelados en cadenas bajo el río, esperando un momento designado para ser liberados. Si el Eufrates realmente se está retirando como se predijo, podríamos estar acercándonos al momento cuando estas entidades encadenadas se alzarán y desatarán terror sobre el mundo. El libro de Apocalipsis 9, 14, 15 presenta una advertencia siniestra sobre el futuro del Eufrates. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Según eruditos bíblicos, estos 4 ángeles no son mensajeros santos, sino ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes, expulsados del cielo y puestos bajo restricción divina. Están encadenados bajo el Eufrates hasta un momento específico en la historia, cuando serán liberados para cumplir su propósito terrible, trayendo muerte y destrucción a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué fueron encarcelados estos 4 ángeles en primer lugar? Algunas interpretaciones sugieren que estaban entre los más peligrosos de los seguidores de Lucifer, derribados después de su rebelión fallida contra Dios. A diferencia de los demonios que vagan por la tierra, estos seres fueron considerados demasiado poderosos para ser dejados sin control, requiriendo intervención divina para contenerlos. En años recientes, el río Eufrates se ha estado secando a una tasa alarmante, con niveles de agua cayendo a mínimos históricos. Muchos eruditos bíblicos y creyentes ven esto como un cumplimiento de profecía, un precursor directo a los eventos descritos en Apocalipsis. Si el río está desapareciendo, podría ser una señal de que el momento de liberación de estos ángeles caídos se está acercando. El libro de Apocalipsis 16:12 también advierte del secado del Eufrates como una señal de los últimos días. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto sugiere que mientras el río desaparece, fuerzas ancestrales que una vez fueron selladas serán desatadas sobre la tierra. Si el esqueleto de un Nefilim ya ha emergido, ¿podría ser esta la primera señal de lo que yace debajo? ¿Está el Eufrates ahora revelando las mismas entidades que estaban destinadas a permanecer ocultas hasta el juicio final? ¿Podrían los Nefilim y los ángeles caídos estar conectados? Muchos creen que los Nefilim, descendencia gigante de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron eliminados por el gran diluvio. Sin embargo,
Su existencia aún está envuelta en misterio. El descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el Éufrates sugiere que pueden haber dejado más que solo historias. Si huesos nefilim están siendo descubiertos, ¿podría esto significar que otros seres sobrenaturales, los 4 ángeles caídos, también se están preparando para alzarse? Algunas teorías proponen que estos ángeles jugaron un papel en corromper a la humanidad antes del diluvio, llevando a Dios a encarcelarlos como parte de su juicio divino. Su eventual liberación, como se describe en Apocalipsis, entonces marcaría el comienzo del caos sin precedentes en la tierra. La liberación de estos 4 ángeles está profetizada para traer devastación a una escala masiva. Las Escrituras dicen que matarán a 1/3 de la humanidad, una catástrofe inimaginable que sugiere guerra, hambruna, plaga o destrucción sobrenatural. En el mundo de hoy vemos creciente inestabilidad global, guerras, desastres naturales y avances tecnológicos que algunos creen se alinean con predicciones bíblicas. Si el secado del Éufrates es verdaderamente una señal profética, entonces la humanidad puede estar al borde de presenciar uno de los eventos más aterradores jamás predichos. Con secretos ancestrales siendo descubiertos, aguas desapareciendo y eventos proféticos desplegándose ante nuestros ojos, plantea una pregunta profunda. ¿Estamos presenciando la cuenta regresiva a los eventos finales descritos en Apocalipsis? El Éufrates ha sido durante mucho tiempo un marcador bíblico de intervención divina y profecía. Si este río ahora está revelando lo que estuvo oculto durante milenios, entonces el mundo puede estar parado en el umbral de los tiempos finales. El descubrimiento del esqueleto Nefilim puede ser solo el comienzo. ¿Podrían los 4 ángeles caídos ser los siguientes? Al mismo tiempo, en otro descubrimiento extraño, un esqueleto masivo de criatura marina también fue desenterrado en Estados Unidos, desconcertando a los científicos. ¿Podría esto estar conectado al secado del Éufrates y el regreso de seres ancestrales? Algunos especulan que esto podría ser uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas masivas creadas por Dios. En Job 41:1, Dios desafía a Job preguntando: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La Biblia describe al leviatán como una bestia aterradora, casi indestructible, capaz de respirar fuego y aplastar a sus enemigos. ¿Podría ser esta una señal de que criaturas ancestrales, una vez ocultas bajo la tierra, ahora están siendo reveladas como parte del plan de Dios que se despliega, una señal de los tiempos finales? El secado del río Éufrates, el descubrimiento de gigantes ancestrales y señales extrañas apareciendo a través de los cielos y la tierra. Todos estos eventos están apuntando hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Podría ser que estemos presenciando los mismos eventos predichos hace miles de años, señales que marcaron el comienzo de los tiempos finales? Muchos creen que estas ocurrencias no son meras coincidencias, sino advertencias, señales divinas instando a la humanidad a despertar, arrepentirse y prepararse para lo que viene. A través de la Biblia, Dios ha usado desastres naturales, eventos celestiales y revelaciones arqueológicas para comunicarse con su pueblo. Y ahora, mientras estamos parados al borde, en Mateo 24:7-8 dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Este pasaje sugiere que guerras, desastres naturales y disturbios globales aumentarán en frecuencia e intensidad, justo como los dolores de parto antes de que nazca un niño. Si miramos alrededor hoy, ¿qué vemos? Naciones alzándose contra naciones, hambruna y crisis económica, terremotos y desastres naturales,
señales en los cielos. Todos estos eventos son exactamente lo que Jesús predijo, mostrándonos que nos estamos moviendo más cerca de los días finales. La Biblia específicamente menciona el río Eufrates en varias profecías de los tiempos finales. Su secado no es solo una crisis ambiental, es un cumplimiento directo de profecía. En Apocalipsis 16:12 leemos: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto sugiere que mientras el río se encoge y desaparece, jugará un papel crucial en el despliegue de las batallas finales que llevan al Armagedón. Muchos creen que esto podría involucrar una gran guerra que cambiará el curso de la historia para siempre. Mientras el Eufrates se seca, descubrimientos extraños están siendo hechos, incluyendo lo que parece ser un esqueleto gigante, posiblemente evidencia de los Nefilim, la raza misteriosa de gigantes mencionada en la Biblia. Génesis 6:4 declara: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si este esqueleto recién encontrado realmente pertenece a los Nefilim, prueba que las historias ancestrales eran reales. La reaparición de estos restos podría ser una señal de advertencia de que fuerzas ocultas durante mucho tiempo están comenzando a resurgir, justo como Apocalipsis advierte sobre el regreso de ángeles caídos y guerra espiritual en los últimos días. Con todos estos descubrimientos impactantes, guerras, plagas, desastres naturales e inestabilidad global, se está volviendo más difícil descartar las señales de los tiempos finales. Muchos creen que estamos viviendo en los días que llevan a la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 3:1-5: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No suena esto como el mundo en el que estamos viviendo hoy? Corrupción, codicia, inmoralidad y engaño están en su punto más alto. La gente persigue riqueza, fama y poder en lugar de buscar la verdad de Dios. Podría ser que el esqueleto Nefilim, el Eufrates secándose y el caos en el mundo sean todas señales de que el tiempo se está agotando. ¿Un llamado a prepararse? Si estas profecías bíblicas están realmente cumpliéndose ante nuestros ojos, entonces ahora es el momento de volverse a Dios, fortalecer nuestra fe y preparar nuestros corazones. Las señales son claras y las Escrituras advierten que aquellos que no estén listos serán tomados desprevenidos. En Mateo 24, 42, 44, Jesús dio esta advertencia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los descubrimientos en el río Eufrates y los eventos que suceden en el mundo no son coincidencias aleatorias, son advertencias. Ahora es el momento de buscar la verdad, arrepentirse y prepararse para lo que viene. Estamos parados en el umbral de los días finales. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta, la palabra de Dios se está desplegando ante nuestros ojos. Jesús enfatizó la importancia de tener fe. Con respecto a su segunda venida, Jesús hizo esta pregunta:
Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. ¿Por qué estaba Jesús preocupado por la gente teniendo fe? Hebreos 11:6 nos dice por qué la fe es tan importante para Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios espera que tengamos fe y que crezcamos en fe. Y si realmente creemos en Dios y vivimos de acuerdo a esa fe, entonces Dios se complacerá y seremos bendecidos. Pero carecer de fe y fallar en vivir por fe desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el honor de Dios está en juego. Primero, ¿qué es la fe? La fe es una creencia inquebrantable en Dios, en las promesas de Dios. La fe también involucra los mandamientos de Dios. Se espera que pongamos tal confianza en todo lo que Dios nos dice que hagamos que realmente lo hagamos. Entonces, ¿cómo deshonramos a Dios por falta de fe? Cuando no creemos en Dios, estamos en esencia diciéndole a Dios: realmente no creo que harás exactamente lo que dices que harás, y realmente no creo que eres lo que dices que eres. Y la respuesta de Dios a eso es: soy un Dios que cumple promesas. Dios nunca ha fallado ni una vez. Siempre ha cumplido las promesas que ha hecho a los seres humanos, y siempre lo hará, siempre que, por supuesto, cumplamos las condiciones que Él describe. La fe es una de las cualidades clave que Dios está buscando en nosotros. Así que solo tiene sentido que aprendamos cómo crecer en fe. Cuando se trata del tema de la fe, ¿es solo una cuestión de tenerla o no tenerla? No. La Biblia deja claro que hay grados de fe. Jesús describió a algunas personas de su día como teniendo poca fe y a otras como teniendo gran fe. Así que es bueno preguntarnos: ¿cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Necesitamos tener fe creciente. Ninguno de nosotros tiene suficiente. La fe es creencia en las promesas de Dios. A veces las personas religiosas tratarán de alentar la fe en áreas donde no hay promesas de Dios. Alguien podría decir: nuestro gran picnic al aire libre es la próxima semana. Arruinaría las cosas si lloviera. Si solo tenemos suficiente fe, no lloverá. Así que ten fe. ¿Cuánta fe tenemos actualmente y qué tan dedicados estamos a aumentar nuestra fe? Nuestra fe necesita estar creciendo. Ninguno de nosotros tiene suficiente, pero ¿hay una promesa en la Biblia de que no lloverá en días cuando se planee un picnic especial? No hay tal promesa. O alguien podría decir: he solicitado un trabajo que realmente quiero y otras 2 personas están siendo consideradas además de mí. Voy a tener fe de que obtendré este trabajo exacto que quiero. Si tengo fe, estoy seguro de que obtendré ese trabajo. Pero no hay promesa en la Biblia de que Dios nos dará cada vez el trabajo exacto que nos gustaría tener. Cuando la gente toma este enfoque a la fe, ¿qué concluyen si las cosas no resultan como les gustaría? Podrían decir: es porque no tuve suficiente fe. Pero, ¿qué hay de Marcos 11:22-24? Jesús dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Nos dan estos versículos una promesa sin calificaciones. Podemos tener razón en tener confianza de que Dios siempre nos dará todo lo que pedimos. ¿Tenemos un cheque en blanco, por así decirlo? Primero, apliquemos algo de lógica a estos versículos. Si no hubiera calificaciones en lo que pedimos, significaría que nunca tendríamos que sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? Podríamos pedir que nunca tuviéramos un problema de salud, nunca estuviéramos en un accidente, nunca tuviéramos un problema familiar, nunca tuviéramos un problema financiero.
estaríamos seguros de que nuestras vidas podrían estar libres de estrés y problemas. Nunca llovería en nuestro picnic especial. Obtendríamos ese trabajo en la compañía XYZ Tawiget, pero ¿cómo puede ser eso? La Biblia nos dice que es a través de muchas tribulaciones o pruebas que entramos al reino de Dios y que muchas son las aflicciones del justo. Hechos 14:22, Salmo 34:19. Y consideremos la vida de Jesús. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, poco antes de su crucifixión, ¿obtuvo todo lo que quería? No, no lo hizo. De hecho, la oración de Jesús nos da un ejemplo perfecto a seguir. Su ejemplo califica las palabras que leemos en Marcos 11. En la oración de Jesús, Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús hizo su petición. Luego la dejó en las manos de Dios el Padre para hacer lo que su Padre sabía que era mejor. De manera similar, los cristianos son libres de pedir cualquier cosa a Dios. Al mismo tiempo, entendemos que para recibir esa petición debe ser parte de la voluntad sabia, amorosa y perfecta de Dios para nuestras vidas. Y si no es según la voluntad de Dios, no deberíamos querer nuestra petición de todos modos. Considera este pensamiento útil. Dios no solo nos da lo que queremos, nos da todo lo que querríamos si supiéramos todo lo que Él sabe. Stacy Patrick, Viviendo con anhelos no cumplidos, Discipleship Journal. La fe involucra creer que Dios sabe mejor. Eso es esencial. La fe debe basarse en las promesas específicas de Dios en la Biblia, y tenemos que estar seguros de que entendemos las promesas correctamente. Tenemos que estar seguros de que no estamos asumiendo que Dios promete algo que no promete. Tenemos que entender sus promesas en el contexto que Él las da, que es el contexto de su plan y propósito para nosotros. Hay muchas promesas claras y fáciles de entender en la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos de sus promesas a su pueblo. Dios nos proporcionará todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Mateo 6:31-33, Salmo 23:1, Filipenses 4:19. Él terminará la obra espiritual que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Él nos dará la sabiduría que pedimos mientras pasamos por la vida. Santiago 1:5. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Él nunca permitirá que nuestras pruebas sean más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Él nos dará paz mental. Filipenses 4:7. Él perdonará cualquier y cada pecado una vez que nos hayamos arrepentido de él. 1 Juan 1:9. Él hará posible que crezcamos y lleguemos a ser como Jesucristo. Efesios 4:15. Él hará que todo lo que suceda en nuestras vidas eventualmente resulte para bien. Romanos 8:28. Es tranquilizador saber que Dios ya nos ha dado un camino claro para crecer en fe. No tenemos que resolverlo por nuestra cuenta. Él ha proporcionado orientación sobre lo que necesitamos hacer. Siguiendo sus instrucciones, nuestra fe naturalmente se desarrollará y profundizará. Aquí hay 3 pasos fundamentales pero poderosos bíblicos para aumentar nuestra fe. 1. Pide a Dios que fortalezca tu fe. La fe es un regalo divino y necesitamos la ayuda de Dios para fortalecerla. La propia fe de Jesús era inquebrantable y a través del poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos recibir la misma confianza y confianza en Él. Sin embargo, la fe no crece automáticamente. Dios desea que la busquemos activamente. Él quiere ver cuánto valoramos la fe y si estamos genuinamente ansiosos de aumentarla. Por eso deberíamos pedir consistentemente más fe en oración, tal como hicieron los discípulos de Jesús cuando dijeron: Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. 2. Vive tu fe a través de la obediencia. Santiago 2:14 nos recuerda: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Mientras que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar, la fe está destinada a ser demostrada a través de la acción. La verdadera fe nos compele a obedecer los mandamientos de Dios y vivir según su palabra. Santiago da un ejemplo práctico en los versículos 15 a 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, la fe que no lleva a la acción está vacía. Dicho esto, aquí está lo que sí entiendo. Hay juicio viniendo para toda la humanidad. En realidad, hay dos juicios diferentes. Primero, habrá un juicio general de toda la humanidad. Este es el juicio del gran trono blanco del que se habla hacia el final del libro de Apocalipsis. Una cuestión considerada para cada persona es si aceptaron o rechazaron el pago de Jesús por su pecado. Aquellos que han aceptado el pago de Jesús y han elegido estar con Dios serán juzgados basándose en el desempeño de Jesús. Como resultado, serán encontrados no culpables de pecado y podrán pasar toda la eternidad con Él. Aquellos que han rechazado el pago de Jesús por sus pecados serán juzgados por su propio desempeño. Como todos han fallado en algún momento, aquellos que han elegido rechazar a Dios obtendrán lo que eligen y serán sentenciados a pasar toda la eternidad separados de Dios en el lago de fuego, que la Biblia también llama la segunda muerte. El segundo juicio es solo para creyentes. Serán evaluados en lo que hicieron con el Evangelio. No es un juicio de castigo, sino un juicio de recompensas. Las recompensas serán distribuidas basándose en la obediencia de la gente a Cristo. Polonia está preparada para declarar un estado de desastre natural, mientras las inundaciones extremas se extienden por partes de Europa Central y Oriental. Recientemente, muchos sonidos extraños han aparecido en el cielo en muchos países, especialmente en República Checa, Polonia y Rumania. La gente no sabe de dónde vienen estos sonidos. Algunas personas piensan que son fuegos artificiales o una gran explosión, pero parecen señalar algo misterioso. Al mismo tiempo, un sonido extraño como un grito también fue detectado bajo el río Éufrates en Irak. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos sonidos extraños en dos lugares diferentes? ¿Están relacionados entre sí? ¿Es esto una señal del fin del mundo? ¿Es un buen o mal presagio? El sonido inquietante hace eco a través de Europa. Europa, especialmente República Checa, Polonia y Rumania, está siendo golpeada duramente por la tormenta. Pero mientras la tormenta está rugiendo, sonidos extraños aparecen repentinamente. Imagina estar parado en uno de los lugares más sagrados, con una tensión palpable en el aire, cuando repentinamente el cielo comienza a lamentarse, produciendo un sonido diferente a cualquier cosa escuchada previamente. Un grito sobrenatural escalofriante que perfora a través de la oscuridad. ¿Qué podría estar causando estos ruidos inquietantes y qué podrían significar para la gente de Europa y la humanidad en general? Señalan estos sonidos celestiales el cumplimiento de la profecía bíblica, como se describe en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Podría ser este el toque de trompeta inicial marcando el inicio de los tiempos finales? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Las señales son inconfundibles.
El mundo parece estar en turbulencia y el momento del juicio final puede estar acercándose. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay luz y dentro del caos hay esperanza. Reportes de Europa relatan un encuentro divino profundo donde Jesús mismo apareció para consolar a aquellos en angustia. Su presencia ofreció consuelo y esperanza a aquellos que solo habían conocido sufrimiento. ¿Podría ser esto una indicación del regreso inminente de Cristo, como se predice en las Escrituras? Sin embargo, el misterio se extiende más allá de solo Europa. Estos fenómenos celestiales han sido reportados mundialmente, desde el otro lado del Atlántico y más allá. ¿Podría ser que todo el planeta esté experimentando el mismo evento extraordinario? Algunos sugieren que estos sonidos sirven como advertencias de desastres inminentes, mientras otros los ven como signos de esperanza y promesas de redención en un mundo turbulento. Mientras exploramos este misterio más profundamente, recordemos las palabras de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 21:6. En su presencia hay paz y en sus palabras hay verdad. Juntos buscaremos respuestas a las preguntas que nos perturban y encontraremos esperanza en medio de la desesperación. Aunque los tiempos finales puedan estar acercándose, con la fe como nuestra guía, no necesitamos temer la oscuridad por delante. Reflexiona sobre las experiencias de aquellos que han presenciado estos eventos de primera mano. En América del Norte, la gente reportó un zumbido persistente y bajo que parecía llenar el aire por millas. En Europa, ruidos similares han sido escuchados, dejando a los observadores tanto perplejos como asustados. El mismo sonido aterrador, pero apareciendo en un lugar muy lejano, Irak. Mientras las aguas del Éufrates se han retirado, varias estructuras ancestrales e incluso una cueva misteriosa han salido a la luz. Sin embargo, hay rumores inquietantes circulando de que sonidos extraños e inquietantes, posiblemente demoníacos en naturaleza, pueden ser escuchados emanando de las profundidades de la cueva. Puedes escuchar estos ruidos inquietantes aquí. ¿Por qué tal sonido viene del río? Según leyendas ancestrales y relatos bíblicos, la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia de la humanidad llevó al encarcelamiento de demonios en una cueva bajo el Éufrates. Estas entidades, envueltas en oscuridad, se dice que simbolizan la retribución divina. Dios las confinó a este sitio significativo y sagrado para prevenir el caos y la destrucción que podrían causar si alguna vez fueran liberadas. El secado del Éufrates ahora es visto por algunos como una señal de su despertar inminente, un presagio de un cambio cósmico potencial entre las fuerzas del bien y del mal. Estas historias sirven tanto como un testimonio del poder de Dios, como un recordatorio cauteloso para que la humanidad mantenga su brújula moral y fe. ¿Pueden los demonios atrapados bajo el Éufrates escapar? Y si lo hacen, ¿qué podría pasar? Esta pregunta ha agitado ansiedad en muchos. Según textos sagrados y tradición ancestral, su liberación no solo sería un evento aterrador, sino que podría llevar a consecuencias catastróficas. Si estos demonios fueran a liberarse, podrían traer destrucción generalizada y caos. Las creencias ancestrales sugieren que son capaces de sembrar discordia, traer terror y causar desastres naturales o convulsiones sociales, potencialmente desestabilizando el mundo como lo conocemos. Además del sonido demoníaco, algunos creen que el ruido podría ser los gritos de 4 ángeles caídos, atrapados bajo el río Éufrates, que se seca. Aunque esta afirmación puede ser fabricada con solo un video circulando y sin prueba sólida, la Biblia sí menciona que 4 ángeles están realmente encarcelados en el Éufrates.
Según la profecía, cuando sean liberados, causarán la muerte de 1/3 de la humanidad, liderando un ejército de 200 millones de jinetes. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles encadenados en el río Éufrates, esperando su liberación en el tiempo designado por Dios. Durante siglos, esto fue descartado como simbólico. Pero ahora, mientras el río desaparece, figuras extrañas y ruinas están siendo descubiertas. Podría ser que esta profecía se esté desplegando ante nuestros ojos, y si es así, ¿qué sucede después? Únete a nosotros mientras nos sumergimos profundamente en la profecía bíblica, misterios ancestrales y descubrimientos impactantes que podrían cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los tiempos finales. Recientemente, los lugareños descubrieron sin querer una fila de cuevas en el fondo del río Éufrates. Según algunas creencias, este sitio es donde 4 ángeles caídos han sido encarcelados. Los 4 ángeles del río Éufrates es un evento significativo descrito en el libro bíblico de Apocalipsis. Esta profecía, específicamente mencionada en Apocalipsis 9, 14, 15, habla de 4 ángeles demoníacos encadenados cerca del río Éufrates. En el tiempo designado por Dios, estos ángeles serán liberados para ejecutar juicio divino sobre el mundo. Su liberación marca un momento catastrófico durante la tribulación, un periodo de 7 años en el que los juicios finales de Dios se desplegarán sobre un mundo incrédulo. A través de las Escrituras, la tribulación está estrechamente ligada al Día del Señor, un tiempo cuando Dios interviene directamente en la historia humana para cumplir su plan último. Este periodo traerá venganza, sufrimiento y devastación. Será un tiempo de angustia, destrucción y desesperación. El día será oscuro y ominoso, lleno del sonido de trompetas y gritos de batalla. La tribulación desatará juicios divinos, perturbaciones cósmicas, desastres naturales y plagas severas. Esta profecía se despliega cerca del río Éufrates, una ubicación de gran significado bíblico. El río es reconocido como la cuna de la civilización temprana y ha simbolizado durante mucho tiempo la vida y sus límites. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, su significado cambia, convirtiéndose en un símbolo crucial en la profecía de los tiempos finales. La visión de este evento fue revelada a Juan, el autor de Apocalipsis, en una serie de imágenes apocalípticas que predicen el fin del mundo y el juicio final. La visión comienza con el sonar de la 6ª trompeta, marcando el acercamiento de un evento momentáneo. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Luego viene el comando: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles, restringidos para una hora, día, mes y año específicos, serán liberados para traer destrucción, llevando a la muerte de 1/3 de la humanidad. Este pasaje es tanto convincente como aterrador, representando un momento donde el reino espiritual colisiona dramáticamente con el mundo físico, trayendo consecuencias severas. La profecía insta a reflexión profunda, recordándonos de la soberanía de Dios, el juicio y la redención final. El relato de los 4 ángeles encadenados y su liberación representa un punto de inflexión mayor en la narrativa de los tiempos finales. Demuestra la justicia de Dios y el cumplimiento de la profecía divina. Mientras examinamos este pasaje, se nos anima a mirar de cerca las advertencias de Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión más amplia de la historia humana y el destino.
Explorar esta profecía es como embarcarse en un viaje a través de una de las secciones más enigmáticas y profundas de la Biblia, desafiándonos a reconsiderar nuestra fe, miedos y esperanzas para el futuro. La liberación de estos ángeles trae una catástrofe inmensa, ya que se les da la autoridad de eliminar a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué permitiría Dios tal destrucción? No hay vínculo claro entre estos 4 ángeles y los 4 mencionados en Apocalipsis 7:1. Pueden o no ser las mismas entidades. Independientemente de su identidad, están predestinados para una hora, día, mes y año específicos cuando este juicio será desatado. La frase «fueron liberados» sugiere que estos son ángeles caídos. Mientras esto no se declara explícitamente, la probabilidad es alta de que sean seres malevolentes. Aún así, sirven un propósito divino. Las langostas demoníacas descritas previamente en Apocalipsis solo pudieron atormentar a los humanos. Pero estos 4 ángeles están empoderados para llevar a cabo una masacre catastrófica. Su despertar ocurre solo al comando de Dios, y su alcance destructivo está restringido a una porción definida de la humanidad. Actúan de acuerdo con la voluntad de Dios en el tiempo designado. El río Éufrates fue un hito geográfico significativo en la antigua Babilonia, marcando la frontera del Imperio Romano. También está asociado con varios eventos fundamentales en la historia bíblica: el primer pecado, Génesis 2, 10, 14, el primer asesinato, Génesis 4, 16, la primera rebelión organizada contra Dios, Génesis 11, 1, 9, la primera coalición de guerra, Génesis 14, 1, la primera tiranía. En Apocalipsis 9, 16, 19 se describe un ejército liderado por estos ángeles, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Estas criaturas ejercen destrucción tanto con sus bocas como con sus colas similares a serpientes. Se dice que el ejército de jinetes suma 200 millones. Pero, ¿es esta cifra literal o simbólica? Puede no ser un conteo exacto, sino una expresión de una fuerza innumerable, una mayor que cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado jamás. La representación de estos jinetes es grotesca y pesadillesca, formando una imagen increíblemente vívida de terror. ¿Describe este pasaje un ejército humano o una fuerza sobrenatural? ¿Se refiere a una vasta legión de soldados humanos o simboliza una invasión de hordas demoníacas? Si este es un ejército natural, la descripción extraña y aterradora puede ser la forma de Juan de representar la guerra mecanizada moderna usando el lenguaje disponible para él. Dado que estaba presenciando eventos mucho más allá de su tiempo, es posible que lo que vio se pareciera a tanques, misiles u otras máquinas de guerra que describió en los términos más vívidos que conocía. Una interpretación es que la fuerza de 200 millones representa un ejército literal, posiblemente una coalición militar humana. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han estado creciendo en poder y cooperación, y algunos especulan que tal alianza podría algún día desplegar un ejército de este tamaño. ¿Podría ser esta la fuerza profetizada en Apocalipsis? Sin embargo, otra perspectiva sugiere que este no es un ejército humano en absoluto, sino una invasión demoníaca. Esto se alinea con la descripción anterior en Apocalipsis de un ejército demoníaco similar a langostas desatados sobre la tierra.
Si esta caballería es sobrenatural, significaría que la Tierra enfrentará una batalla apocalíptica diferente a cualquier cosa en la historia humana, con una fuerza mucho más allá de la comprensión humana. A pesar de la destrucción que traen, Apocalipsis advierte que los sobrevivientes aún se negarán a arrepentirse. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Apocalipsis 9:20. Esta profecía escalofriante sugiere que incluso después de presenciar el juicio divino, muchos continuarán rechazando a Dios, aferrándose a sus dioses falsos y caminos malvados. Ya sea que este ejército sea humano o sobrenatural, una cosa es cierta: representa un tiempo de devastación sin paralelo y juicio divino, sirviendo como una advertencia final antes del fin de los días. No solo sonidos extraños fueron descubiertos bajo el río Éufrates, los científicos también descubrieron una cosa más. Mientras la investigación se profundiza, los científicos recurren a pruebas genéticas avanzadas para analizar los restos esqueléticos extraños descubiertos bajo el río Éufrates. Lo que descubren sacude la fundación de todo lo que sabemos sobre la historia humana. El ADN extraído de estos huesos ancestrales revela una verdad inquietante. Coincide parcialmente con ciertas poblaciones humanas que aún están vivas hoy. Esta revelación sugiere que el linaje de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, como se describe en Génesis 6:4, puede nunca haber desaparecido realmente. Pero los hallazgos no se detienen ahí. Mientras los investigadores cruzan referencias de estos datos genéticos con registros históricos y estudios genealógicos, una teoría aún más alarmante comienza a tomar forma. Algunas de las familias más poderosas del mundo, aquellas que han mantenido influencia a través de imperios, sociedades secretas e instituciones globales modernas, pueden compartir un vínculo genético directo con estos seres ancestrales. Podría ser que los ángeles caídos no solo han sobrevivido en las sombras, sino que han moldeado activamente el curso de la civilización humana durante miles de años. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Si remanentes del ADN Nefilim aún existen dentro de ciertos linajes, podría explicar la sed antinatural de poder, el deseo insaciable de controlar naciones y las conexiones inquietantes entre figuras influyentes a lo largo de la historia. Desde reyes ancestrales y señores de la guerra hasta élites modernas en política, finanzas y medios, podría haber una fuerza oculta guiando los asuntos humanos, una fuerza que rastrea sus orígenes de vuelta a los mismos ángeles que desafiaron a Dios. La profecía bíblica advierte que en los últimos días el engaño alcanzará su pico y un resurgimiento impío puede ocurrir. Jesús mismo dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En los días de Noé, los Nefilim vagaron por la tierra, seres híbridos nacidos de ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Estamos presenciando su regreso? Han estado aquí todo el tiempo, dirigiendo la historia desde las sombras. Los Nefilim son seres misteriosos mencionados en la Biblia, a menudo descritos como gigantes o descendencia híbrida de ángeles caídos y mujeres humanas. Su existencia es uno de los temas más debatidos en la historia bíblica, teología y misterios ancestrales. La palabra Nefilim se deriva de la raíz hebrea NPL, que significa caer o caídos, lo que ha llevado a muchos a creer que son la descendencia de ángeles caídos que desafiaron a Dios. Génesis 6:1-4. Los días de Noé.
La primera referencia bíblica a los Nefilim aparece en Génesis 6:1-4, describiendo un tiempo antes del gran diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje sugiere que los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles caídos, tomaron esposas humanas y produjeron una raza híbrida llamada los Nefilim. Estos seres fueron descritos como poderosos, posiblemente gigantes en estatura y notorios en tiempos ancestrales. Números 13:32-33. Los gigantes en Canaán. Los Nefilim se mencionan nuevamente en Números 13:32-33, cuando Moisés envió espías para explorar la tierra de Canaán. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Aquí, los Nefilim están vinculados a los anaseos, una raza de gigantes en la tierra de Canaán. Esto sugiere que incluso después del diluvio, alguna forma del linaje Nefilim continuó existiendo. Muchos creen que el regreso de los Nefilim, o la interferencia angelical caída, es una señal de los tiempos finales. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Esta declaración sugiere que las condiciones antes del gran diluvio, corrupción, violencia y posiblemente la presencia de Nefilim, regresarán en los últimos días. Si los Nefilim fueron el resultado de ángeles caídos corrompiendo a la humanidad, entonces algunos creen que esto podría suceder nuevamente antes del regreso de Cristo. Muchos creen que los ángeles caídos y su influencia se están volviendo más visibles en el mundo. Reportes de criaturas extrañas, abducciones alienígenas y anomalías genéticas inexplicables podrían estar vinculados a seres similares a Nefilim. La manipulación del ADN humano, avances en ingeniería genética y transhumanismo podrían ser una forma para que los ángeles caídos corrompan el ADN humano nuevamente. Algunos teóricos sugieren que sociedades secretas o élites mundiales pueden tener ascendencia Nefilim, influyendo en decisiones globales. La creciente actividad sobrenatural, fenómenos inexplicables y una escalada en eventos espirituales podrían indicar que fuerzas angelicales caídas se están preparando para un regreso final. La manipulación genética moderna, los experimentos con ADN y los intentos de mejorar la humanidad podrían ser ecos de la corrupción ancestral que llevó al diluvio. Si los Nefilim realmente están regresando o si su influencia nunca desapareció completamente, esto podría explicar la creciente oscuridad, corrupción y rebelión contra Dios que vemos en el mundo hoy. Mientras las aguas del Eufrates continúan retrocediendo, revelando secretos enterrados durante milenios, el mundo se encuentra en el umbral de algo monumentalmente aterrador. Los esqueletos gigantes, los sonidos sobrenaturales, las cuevas selladas que se fracturan. Cada descubrimiento apunta hacia una verdad que la humanidad ha intentado ignorar.
No estamos solos en este planeta. Nunca lo hemos estado. Las fuerzas que una vez caminaron entre nosotros, que corrompieron nuestra especie y provocaron el juicio divino del diluvio, están despertando de su sueño milenario. Los sellos se están rompiendo. Las cadenas se están oxidando. Y pronto, muy pronto, lo que fue encadenado será liberado. Esta no es ciencia ficción. Esta no es teoría conspiratoria. Esto es profecía bíblica manifestándose ante nuestros ojos en tiempo real. El río que una vez dividió el bien del mal, lo sagrado de lo profano, se está secando exactamente como las Escrituras predijeron. Y con cada día que pasa, con cada nueva revelación arqueológica, con cada sonido inexplicable que emerge desde las profundidades, nos acercamos más al momento cuando la humanidad enfrentará su prueba final. Los 4 ángeles esperan. Los 200 millones se preparan. Leviatán se agita en las profundidades. Y en algún lugar, en los corredores subterráneos que ahora ven la luz por primera vez en miles de años, algo ancestral, algo poderoso, algo absolutamente malévolo, está abriendo los ojos. Pero aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún hay una oportunidad para que cada alma elija su destino eterno. Porque mientras las fuerzas de la oscuridad se preparan para su resurgimiento final, la luz de Cristo brilla más intensa que nunca. Jesús no nos dejó sin advertencia. Él conocía este día que se acercaba. Él vio el futuro y nos dio las herramientas espirituales para sobrevivir lo que viene. Pero esas herramientas requieren fe, requieren arrepentimiento, requieren una decisión consciente de volverse de los caminos del mundo y abrazar la verdad eterna de Dios. Los días de la fe tibia han terminado. Los días de sentarse en la cerca han pasado. Los días de posponer la decisión espiritual más importante de tu vida se han acabado, porque lo que viene no discriminará entre el creyente nominal y el ateo militante. Lo que viene no tendrá misericordia por aquellos que pensaron que podían navegar por la vida sin enfrentar las realidades espirituales. Cuando los ángeles caídos se levanten, cuando Leviatán emerja de las profundidades, cuando el ejército de 200 millones marche sobre la tierra, solo aquellos que han construido su casa sobre la roca sólida de la fe en Jesucristo permanecerán firmes. El Eufrates se está secando. Los huesos están siendo desenterrados, los sonidos están emergiendo, las señales están gritando desde cada esquina de la creación. Dios está hablando. ¿Estás escuchando? El tiempo para la preparación espiritual casual ha expirado. El tiempo para la religión dominical ha pasado. El tiempo para la fe de conveniencia se ha agotado. Lo que se requiere ahora es una entrega total, un compromiso completo, una fe que esté dispuesta a resistir cuando todo lo demás se tambalee. Porque los últimos días no son solo profecía futura, son realidad presente. Están sucediendo ahora, ante nuestros ojos, en nuestro tiempo. Y cuando la historia de la humanidad llegue a su clímax final, cuando las fuerzas del bien y del mal se enfrenten en la batalla definitiva, cuando cada rodilla se doble y cada lengua confiese, solo importará una cosa. ¿Dónde pusiste tu fe? ¿En quién confiaste? ¿A quién elegiste servir? Porque al final, cuando el polvo se asiente y la eternidad se despliegue, solo habrá 2 destinos. Vida eterna, con Dios o separación eterna de Él. Esto no se trata de simples curiosidades, son señales que confirman lo que fue escrito hace siglos, señales de advertencia, de propósito y de juicio. La trompeta final no se escuchará primero desde los cielos, sino desde las profundidades. Desde aquellos lugares donde, según los antiguos textos, descansan fuerzas que no fueron creadas para caminar entre nosotros. Hay un movimiento, una inquietud que no se puede ignorar. La cuenta regresiva ha comenzado.
Y aunque el juicio es inevitable, la elección sigue siendo personal. Elegir a Jesús es elegir la vida, la verdad y la esperanza. Mientras todavía hay tiempo. Y aunque este episodio ha terminado, la historia no. En el próximo capítulo profundizaremos en las señales que están ocurriendo hoy, en silencio, pero con fuerza, y qué significado pueden tener para nosotros, aquí y ahora. Gracias por haber acompañado este mensaje hasta el final. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo episodio, si Él lo permite.